Buen día a todos. Muchas gracias a los organizadores. Además, Pablo, te tengo que agradecer porque yo no sé hacer ni una salchicha. Lo que tuvimos recién para mí fue un máster en alimentación, así que Narda, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de economía circular. La verdad que todas las presentaciones que tenemos el placer de estar escuchando y viendo nos fueron poniendo distintos aspectos. Yo voy a tratar de contribuir presentando la herramienta de economía circular, que es realmente simple y uno dice, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué hasta ahora tuvimos otro estilo para generar los productos y servicios con los que todos vivimos? La agenda que quiero compartir no es muy creativa, es el modelo lineal, el modelo circular y qué hace falta para que el modelo circular realmente se pueda llevar adelante en el día a día de las organizaciones. Les voy a hablar un poco de cuál es la ventaja de llevar adelante una economía circular y cuáles son los pasos o las bases que deberíamos desarrollar para poder hacerlo. El modelo lineal es el que todos conocemos, el que incluso ayer también se mencionó varias veces, eso de extraer, producir, consumir y llegar a residuos. Es decir, un modelo que estaba pensado, como recién decía Sergio, en un momento en el que el planeta no era un problema de abastecimiento y que la industria estaba naciendo. Perdón, que la industria estaba naciendo. Entonces, extraer recursos era lo más natural, producir era producir algo que resolviera una demanda que hasta ese momento no estaba suficientemente resuelta, transporte, maquinaria, etc. Había una parte de la sociedad que consumía ese bien y después, cuando ese bien llegaba al final de su vida útil, terminaba en un residuo. Mientras la economía como impacto sobre los recursos no llegó a ser de una escala comparable, eso funcionó. Les quiero mostrar esto. ¿Alguno de ustedes vio esta foto alguna vez? Esta se llama... ¿La has visto? Esta se llama la bombita centenaria, Centennial Light. Es una bombita que, ¿saben cuántas horas ha estado funcionando? 1 millón de horas. 1 millón de horas. 115 años sin descomponerse. Es una bombita que está en un departamento de bomberos de una ciudad cercana a San Francisco, Livermore, y la tienen con esa cámara que ven al costado para ver si algún día se quema y deja de funcionar. De hecho, hace 5 años, un día vieron que se había apagado y dijeron, bueno, murió la bombita centenaria. Llamaron a un técnico, fueron a ver, no, se había quemado un cable de alimentación, la bombita siguió funcionando sin ningún problema. Solo como curiosidad, si la buscan en internet, van a poder ver a través de esa cámara que está ahí lo que está pasando en el departamento de bomberos y la bombita andando. Es interesante porque lo que quiero comentar es que a principios del siglo pasado, los creadores, los emprendedores, hacían los bienes de una manera que tal vez no nos resulta natural hoy, pero en ese momento los bienes se hacían para durar. La compañía que creó esa bombita subsistió 20 años, la bombita tiene 115. Yo les quiero leer una frase que la traje escrita porque es imposible para mi memoria, que es: nuestro principio de negocios no concibe cómo servir al consumidor a menos que fabriquemos algo para él que, hasta donde podamos, dure para siempre. Es una frase de 1920. ¿Se pueden imaginar quién dijo esa frase? Henry Ford. Todos pensamos que Henry Ford era un depredador de todo lo que se le ponía adelante con tal de crear autos. Él creó autos que para él tenían que durar para siempre. Él no concebía que alguien tuviera que renovar los autos. Y ahí viene la palabra maldita obsolescencia. Él no creía en la obsolescencia. Ahora, ¿qué pasa? Henry Ford llegó a ocupar una parte tan grande del mercado de autos de Norteamérica que todos los demás empezaban a ver cómo hacer para tener un espacio de ese mercado. El espacio de ese mercado, el auto era tan bueno que no se rompía nunca. El auto era tan barato por la escala que tenía que la podía comprar todo el mundo. Entonces alguien, ingeniero como él, Sloan, que fue el presidente de General Motors durante muchos años, creó la obsolescencia psicológica. Ese auto es negro, feo, hace ruido. Creemos un auto para la mujer. El mismo problema, la misma demanda, trasladar personas de un lado al otro.
pero creamos un auto que tenía un atributo que el otro no tenía. Y a partir de ahí nació la obsolescencia psicológica. En ese momento no era tecnológica, era el mismo bien, pero empezó a cambiar y empezó a darse una serie de acciones para generar nuevos productos y poner nuevos productos en el mercado. Paso rápido de los 100 y pico de años. Esta sí es obsolescencia tecnológica. Y en el medio está la palabra que muchos de nosotros hemos escuchado muchos años, la obsolescencia programada. Solo como comentario, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado que después de esa lámpara centenaria, unos 20 años después, hubo un acuerdo entre empresas fabricantes de bombitas que dijeron, si vendemos bombitas que duren 1 millón de años, nuestras fábricas van a durar 5 años más. Y se pusieron de acuerdo y bajaron la cantidad de horas programado para que sean 1000 horas. ¿Sí? Eso duró muchos años. Después parte de esas mismas fábricas empezaban a generar bombitas como las que hoy tenemos, que son de 50.000 horas de vida. Pero bueno, el punto está que llegamos a esta situación con esta generación de productos. ¿Saben cuántos teléfonos celulares se fabricaron el año pasado? 1.500 millones. Cada teléfono pesa más o menos 200 gramos, 250 gramos, por ahí. ¿Cuál es la vida útil de un teléfono celular de alta gama, media gama, digamos, aquel que lo usa intensamente? 2 años. Cada 2 años se generan 1.500 millones de celulares que generan 225.000 toneladas, hice antes las cuentas, no es que soy tan rápido. Cada 2 años y llega esa generación de residuos. Ahí hubo precisamente el cambio de paradigma. Son los 3 tipos de obsolescencia. La primera fue la psicológica, obviamente sigue estando, la moda vive de la obsolescencia psicológica. ¿Cuántos de nosotros tiramos ropa que puede ser usada perfectamente simplemente porque no es una ropa que nos da gusto salir a la calle? Eso es obsolescencia psicológica. Por supuesto que hay obsolescencia tecnológica. Cuando tenemos un salto tecnológico, pongamos el caso de la bombita anterior. La bombita anterior no lo dije, pero estaba diseñada para iluminar como una de 60 vatios. Ahora ilumina como una de 4, pobre. Pero consumía 60 vatios. Hoy la misma iluminación la produce un LED de 4 vatios. Entonces, la obsolescencia también tiene lógica y tampoco hay que pensar que las cosas tienen que ser para siempre, porque si no la innovación no nos daría la posibilidad de renovar por algo mejor. Fíjense en esto, este es el consumo de recursos en las diferentes sociedades. La primera, a su izquierda, es la del cazador-recolector. Esa persona necesitaba 3 kilos por día para su vida. Cuando digo recursos, piensen en todos los recursos que hacen falta para alimentarse, para cubrirse, distintos usos, generar energía. Después la evolución nos llevó a tener una sociedad agrícola que ya consumía 11 kilos y después a la actual, donde tenemos 44 kilos. La variación es enorme. Los países desarrollados consumen unos 16 toneladas año, los países menos desarrollados están alrededor de 10 y hay países que consumen menos. Pero el promedio da eso, 44 kilos por día. Entonces, este es uno de los temas que la economía lineal tiene dentro de sus problemas centrales. Si generamos de esta manera, consumiendo recursos sin importar, como si pensáramos que los recursos son eternos y que siempre vamos a poder seguir extrayendo recursos sin consecuencias, vamos a tener un problema creciente simplemente porque la población también es creciente. Ahí tienen la curva de la población. Ayer la persona de Naciones Unidas también la mencionó. Vamos a hacer unos 10.000 millones a fin de siglo, hoy somos unos 7.000. Pero la diferencia fundamental pasa porque en el año 2030 se espera que se cuadruplique la población de clase media. Hoy son 1.000 millones, al 2030 pueden ser 4.000 millones. ¿Qué pasa con eso? Que ese cambio es un cambio también de patrones de consumo. Esas personas que acceden a la clase media consumen muchísimo más que las personas que no lo están. Y ahí tenemos el gráfico del consumo de recursos en los últimos años. Fíjense, son nada más que 40 años, los últimos 5 de proyección, donde prácticamente se multiplicó por 2,5 la extracción de recursos. ¿Ven? Arranca a la izquierda en 40 y termina en 200. ¿Sí? Fíjense que el consumo per cápita, si bien no mucho, pero también sigue subiendo. Es decir, no solo incrementa la población, sino que cada uno de nosotros consume más recursos.
Y esto termina, por supuesto, de la otra punta. Nosotros vimos extracción, producción, consumo, residuos. Bueno, ahí tenemos la correlación que hay entre niveles socioeconómicos de vida y generación de residuos. A medida que la población tiene ocasión de acceder a un mejor nivel de vida, consume más y genera más residuos. Entonces, en el otro extremo también tenemos el problema. Es decir, tenemos el problema de extracción de recursos y generación de residuos. Si vemos el mismo gráfico que vimos antes, ahora le podemos agregar esto. Tenemos del lado de la extracción, en este caso hemos simbolizado con cobre, porque es uno de los elementos que termina en el bien de consumo que todos conocemos, usamos y amamos, que es el teléfono celular, que después en algún modo termina como residuo. Fíjense una cosa, ahí agregué que la revolución industrial introdujo el término residuo. Piensen que antes la economía de cazadores y recolectores, lo que desperdiciaban no era un residuo, de alguna manera era algún elemento que terminaba siendo regenerado, digerido por la naturaleza. A partir de la revolución industrial, el excedente de lo que nosotros usamos y consumimos es un residuo y ya no puede ser regenerado tan simplemente. Pero hay un tema adicional que dice ahí, que es la pérdida de valor, que también es un término de la revolución industrial. Ese teléfono que está ahí cuesta en el inicio, cuando sale a la venta, 500, 600, 700 dólares. Depende, supongamos un teléfono de alta gama. ¿Saben cuánto cuesta como scrap ese mismo teléfono? $1. En el mercado usado, la tercera parte del valor original. En el mercado de reparación, reuso, etcétera, la mitad. ¿Sí? Pero como scrap, $1. En 2 años, una enorme proporción de esos teléfonos saltan de 600 dólares a $1. Es una pérdida de valor fenomenal. Ese valor, de algún modo, representa otro elemento que es muy importante, que es todos los recursos que van a parar directamente desde su extracción al residuo sin ningún uso intermedio que se le podría haber dado. Y además está el tema de la entropía, que no lo voy a mencionar, pero ténganlo presente aquellos que han sufrido la ingeniería como yo. Bien, ¿cómo es el modelo circular? Recién vimos el modelo lineal. Fíjense, arrancamos de una materia prima, pasa de alguna manera por un proceso de producción, pasa por un proceso de consumo y termina en una pérdida de valor. Lo que queremos mostrar como economía circular es que la materia prima ahora no es una materia necesariamente prima, es un insumo. Ese insumo puede venir de alguna otra etapa, de otro bien de consumo o de capital que haya sido producido anteriormente. Adicionalmente, entra la energía con la que se producen los bienes, tiene que ser de fuentes renovables. Y al final del ciclo hay una recuperación de energía y hay una recuperación de residuos. Ahí están mostrados los dos ciclos, el ciclo tecnológico para los que son bienes industriales y el ciclo biológico para los que son bienes de origen natural. Vamos a ver nada más que el ciclo tecnológico. ¿Cuál es la redefinición que hace el modelo circular? Ahí tienen al usuario en el medio, digamos abajo. Entonces, el primer punto que mira la economía circular es ¿qué pasa si nosotros compartimos bienes o virtualizamos bienes? Es decir, llevamos la impronta de recursos natural que necesita un producto y servicio al mínimo posible. Prácticamente podemos aumentar el valor original, porque es un bien que se puede compartir entre distintos usuarios, que no genera impacto por consumo de recursos naturales. ¿Qué pasa si hacemos estas otras estrategias? Producto como servicio, algo que está teniendo cada vez más difusión, o mantenimiento remoto, preventivo, etcétera, a través de lo que es las impresoras 3D o la Internet de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Un producto como servicio es algo que nos otorga el goce de aquel bien o servicio que necesitamos sin tener la propiedad. Es decir, algún fabricante elabora un producto y ese producto circula o es accesible porque es virtual
sin necesidad de que alguien tenga la propiedad y que después lo tenga o que vender o dejar como residuo. El mantenimiento remoto que menciono, hay casos ya. Fíjense, fabricantes de maquinaria pesada que tienen maquinaria distribuida en todo el mundo, en lugares remotos, instalan sensores remotos para medir el desgaste de determinadas piezas que naturalmente deben ser recambiadas y brindan una impresora 3D en ese lugar para que cuando detectan que esa pieza está desgastada, manda a elaborar la pieza de recambio temporal, el operador de esa maquinaria la sustituye, sigue andando, no pierde una hora de maquinaria y después le va a llegar cuando necesite la pieza fabricada con el material que deba ser hecho. Eso aumenta muchísimo el valor de los bienes a lo largo de la cadena que hay entre la extracción y fabricación y el momento de fin de vida. El otro tema es el de reuso o reparación. Reuso, pensemos en envases. Por ejemplo, ayer Pauli mencionó el tema de las botellas de vidrio. Es un reuso, es decir, a un mismo bien elaborado pasa sucesivos ciclos, por supuesto con cierta adición de energía en procesos de recuperación, lavado, etcétera, pero es el mismo bien que ha sido fabricado. O la reparación. Había un stand, que creo que sigue estando hoy, de personas que se dedican a reparar bienes aquí afuera. Y la verdad que la reparación de bienes es algo que debería ser una cosa habitual y no es tan habitual. En eso se recupera hasta el 50% del valor. Yo algo que no mencioné dentro de producto como servicio y que tiene centro en la economía circular es cuando se diseña hasta el residuo que va a quedar. Nadie en la era industrial de la economía lineal diseñaba el residuo queda lo que queda y ya no es un problema mío. Pensemos en las baterías. Todos hemos usado baterías y la verdad que cuando uno termina con la batería no sabe muy bien qué hacer para ser pulido. Pero cuando uno está en esquema de economía circular, uno tiene que diseñar cuál va a ser el residuo, porque ese residuo puede ser el insumo de otro proceso o puede ser necesario remanufacturarlo, etcétera, pero tiene que estar pensado para que alguien en alguna etapa posterior, si no es el mismo fabricante, pueda darle uso. Bueno, obviamente la recuperación de partes. Cuando el diseño de un producto tiene pensado una separación posterior, una vez que ha dado el servicio para el cual fue diseñado, pero no todas las partes están al fin de su vida útil, bueno, que se pueda recuperar las partes. Ahí se recupera hasta un 30% del valor. Por supuesto, se puede remanufacturar. Hay posibilidades para una misma empresa de vender un producto que después de un tiempo vuelve a la fábrica, lo remanufactura. En muchos casos le ponen mejoras adicionales porque la evolución del producto lo hizo posible y entonces recupera un 30% del valor. Y por último está el reciclaje. Después que dimos todas estas vueltas, después que usamos en cascada, que es el término que se usa en la economía circular, muchas veces cada uno de estos bienes o servicios llega al reciclaje. Es decir, obviamente antes de que llegue a ser un residuo final sin ningún valor energético ni ningún valor de uso final, pasa a ser reciclado, recuperando nada más que 1% del valor. La Comunidad Europea está trabajando muchísimo en la economía circular y tiene muchos documentos que les sugiero, si tienen interés, entrar a verlos. Y ahí van a ver, por ejemplo, que ellos estiman que introduciendo la economía circular en la zona, en la eurozona, van a tener un 8% de ahorro sobre ventas. Piensen que Europa básicamente importa muchísimo de sus recursos, de los recursos naturales que utiliza. Y a su vez, y no lo mencioné hasta ahora, una reducción de hasta un 4% en las emisiones de dióxido de carbono. Pensemos que todo el ciclo de extracción intensivo de recursos naturales y de fabricación y consumo desmedido, obviamente genera un nivel de emisiones asociado que nos complica a todos, a pesar de que hoy no es el momento de hablar del tema de cambio climático. ¿Por qué el modelo lineal no va a durar otro siglo? Básicamente lo voy a resumir en 3 puntos. El primero, que tiene que ver con el cambio demográfico que hablé, tiene como característica el cambio en el comportamiento del consumidor. El hecho de que muchos de los jóvenes hoy no quieran tener autos propios ya es una situación que todos conocemos y lo hemos leído en montones de encuestas. Es decir, prefieren tener el uso del bien, el goce del bien y no el bien en sí, no pagar
una cantidad de dinero por un bien que va a estar parado en algún lugar. Voy a tener que apurar un poco porque tengo muy poco tiempo. El segundo aspecto por el cual el modelo lineal no va a durar mucho es el de avances tecnológicos. Y ahí, la verdad que la tecnología nos brinda un soporte espectacular a través de plataformas de uso compartido. Todo lo que tiene que ver con Airbnb, con Uber, etcétera, son posibles hoy porque hay una plataforma que lo hace posible. Todo lo que se puede compartir a través de una plataforma es algo que modifica el modelo lineal hacia un modelo circular. Mencioné antes lo del monitoreo inteligente. Y por último, por el cambio climático y la escasez de recursos. Un tema en sí mismo, todos conocemos ya las limitaciones en las cuales estamos viviendo. Y hay un punto que no es menor, que es el de volatilidad de los precios de los commodities. Si algún país tiene una cantidad de recursos adentro de sus límites, porque son parte de los bienes que han entrado a ese país para uso y ya han terminado su vida útil, pongamos el caso un teléfono celular, y hace algo así como minería urbana para recuperar esos bienes, está también protegiéndose de las grandes variaciones de precio de los commodities a los cuales tiene que acceder cuando compra el recurso natural como materia prima. Permítame pasar rápido para no demorar el inicio del próximo orador. Simplemente quiero terminar con las bases para la economía circular. Para que lleguemos a una economía circular, al menos yo identifico 10 puntos, 10 porque podemos hablar de 10, 15 u 8, pero quiero mencionar estos 10 puntos de esta manera. El primero es alinear los patrones de consumo. Pensemos que nosotros como consumidores de alguna manera moldeamos a la oferta. Si nosotros como consumidores no hacemos lo que decimos, o por lo menos lo que decimos en el discurso políticamente correcto, la oferta va a seguir siendo la políticamente incorrecta. ¿Sí? Es decir, nuestros patrones de consumo tienen que seguir esto. Narda habló bastante del tema de consumir en el lugar y etcétera, que es una parte por lo menos ligada a alimentos, pero también está en cómo usamos nosotros los bienes, cuán dispuestos estamos a sacrificar algo de lo que hoy tomamos como comodidad. El segundo punto tiene que ver con la infraestructura para la economía circular. Cuando digo infraestructura no digo solamente infraestructura física, sino también institucional. Pensemos, por ejemplo, que para tener un buen sistema de economía circular hay que tener un buen recupero de determinados bienes que para alguien no tienen valor de uso, pero para otros sí lo tienen. Entonces hay que tener todo un sistema de información, que ahora vamos a pensar un poco más, pero también una logística inversa, también determinada institución que pueda administrar o poner información en el público. El tercero es un tema central, los incentivos. El ser humano se mueve por incentivos. Entonces ahí simplemente anoté 4, económicos, morales, sociales, regulatorios. El libro Pensar como un freak de Levitt, el de Freakonomics, si lo leen, van a ver que los incentivos sociales muchas veces son más fuertes que los regulatorios, los morales y los económicos. El social es, mi vecino hace separación de residuos. Todo mi barrio hace separación de residuos y yo saco la bolsa negra y la pongo adelante. Ese es un incentivo social. Voy a tratar de no ser tan diferente de mis vecinos. Obviamente dentro de los incentivos económicos hay muchísimo por hacer para poder estimular la economía circular y, por supuesto, los regulatorios. Tema de información integrada y robusto. En la medida en que manejemos buena información, vamos a poder acceder a oportunidades de actividades a partir de algo que dejó de ser un bien de uso en algún punto, pero que sí puede ser un bien de uso para mí como insumo o para remanufacturar o para generar un nuevo servicio. El potencial de creatividad y generación de puestos de trabajo de la economía circular está limitado solo por nuestra capacidad de innovación. Precisamente la innovación a gran escala, es decir, ya no la innovación concentrada en cómo hago que este aparatito sea mejor, sino cómo hago para sacar algo de un valor de uso final 0 por la persona que lo tiene, cómo hago para integrar distintas puntas que están dejando recursos valiosos y que de determinada forma pueden generar un nuevo producto o servicio. Tecnología como facilitador del proceso, ni vale la pena mencionarlo. Mencioné antes lo de las plataformas, pero no solo me refiero a las plataformas informáticas, sino también todos aquellos sistemas que permiten generar, por ejemplo, los monitoreos 3D, los de la impresora
3D, la Internet de las cosas, etc. Este no es un tema menor, particularmente para un país como el nuestro, simplificación organizativa o burocrática de startups. Piensen ustedes que cada vez que alguien detecte una oportunidad va a tener que generar una organización que lleve adelante esa actividad. Yo no sé si muchos de ustedes han tratado de empezar una organización, sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Yo les puedo asegurar, yo inicié una sin fines de lucro y lo que he sufrido, y eso que era sin fines de lucro, es enorme. Entonces, en la medida en que no tengamos facilidad para generar oportunidades de nuevas empresas, realmente se transforma en un obstáculo. Esto parece trivial, pero no lo es, que es definiciones técnicas, porque después vamos a tener que lidiar con los problemas de si un bien se exporta siendo que ya cumplió su vida útil en el lugar donde está o no, porque después hay muchos temas fiscales asociados, cuál es el valor de ese bien, etc. Es decir, hay que proponer también cierta infraestructura a nivel de definiciones técnicas. Etiquetado, si uno sabe cuál es el rendimiento en términos de circularidad o de eficiencia energética, etcétera, que tiene un bien o servicio, va a poder hacer una selección correcta. En la medida que no lo tenga, hace una selección adversa muchísimas veces. Y por último, algo que es esencial, que es transparencia. Si todo esto funciona con transparencia, todos podemos confiar en que la información que está disponible me permite hacer un trabajo de innovación en el cual voy a invertir tiempo, voy a tener que contratar esa logística inversa para aprovisionarme de determinados insumos y voy a poder acceder a ese mercado de demanda que creo que hay. La transparencia va a ser un elemento clave. Yo aquí les dejo 3 sitios donde pueden encontrar información sobre este tema y mi contacto personal por si quieren consultar algo, y les agradezco muchísimo la atención.